Bienvenidos a todos. Este es un capítulo más del podcast Multiespacio Origen y el despertar de la conciencia. No sé en qué número vamos, ya me perdí la cuenta. Vamos con el 14, 15 capítulo. En realidad lo mismo el número, lo importante son los temas. Los temas que nos reúnen, que son entretenidos y son la realidad de todo el mundo. Como hablamos en otro capítulo de los extraterrestres, de las emociones, de la conciencia, hablamos, bueno, de diferentes temas que tienen relación en realidad con eso, pues, con la conciencia, con quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Uh-huh. Hoy día tenemos 3 invitadas, una que se está repitiendo el plato, ¿cierto? En el capítulo del podcast que hablamos sobre negocios y energía. Y la energía, ¿cierto? Entonces estuvimos con María Francisca, pero hoy ya tenemos 2 invitadas entonces nuevas, que es primera vez que están en este tema que nos reúne hoy día, que es las madres con hijos con diagnóstico autista, ¿cierto? O TEA, ¿cierto? Trastorno del espectro autista, o los niños Asperger, ¿cierto? Que está muy de moda hoy, que hay muchos niños con diagnóstico hoy día. Entonces quisimos hacer este capítulo del podcast hablando del tema, visibilizándolo, ¿cierto? Y hablando un poco de las características de los niños, de cómo son ellos, de cuáles son las sensibilidades que tienen, siempre desde la visión que nosotros le damos a esto, que es de las terapias complementarias, de la conciencia, de las emociones, ¿cierto? Y tuvimos el capítulo anterior que publicamos fue sobre los niños y sus emociones. Entonces tuvimos los papás en una entrevista con los papás y luego tuvimos a los niños, que fue súper entretenido. Así que invitamos a la gente que visualiza esto, que si quiere ver ese capítulo está disponible en el canal de YouTube de las diferentes plataformas que de Multiespacio Origen, está en Instagram, ¿cierto? También en Origen Capacitaciones, Michel Ortega Arancibia en mi canal de YouTube, en Facebook también. Así que por ahí les dejamos los links siempre para que los puedan visualizar. Bueno, vamos a presentar, primero vamos a nuestra primera invitada, que es Belén. ¿Cierto? Belén, cuéntanos un poco tú. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy mamá de 3 niños con autismo. Ajá. Ya. ¿Diagnosticado? Diagnosticado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por neurólogo. Por neurólogo, perfecto. Dale. Ya. Todo empezó con el más pequeño, que tiene 7 años. Ajá. Cuando nació, yo sentía que algo no encajaba. No sentía diferente. Ya que tenía trastornos del sueño, no le gustaba el apego, no conectaba con la mirada, entonces como que me resonaba, ahí había algo. Y justo vino la pandemia y vino todo esto y lo aplazamos, pero yo sabía. Sí. Y cuando entró al colegio, efectivamente, yo le explicaba a la profesora que él no podía hacer clase online, sí. Imposible. Sí. Porque aparte hiperactivo, sí. ido. No había forma que se concentrara y participara en las clases online porque... Claro. Y del colegio lo mandaron al neurólogo y efectivamente le hicieron su A2 y salió con un autismo grado 1 de alto funcionamiento. Ya. Y ahí empezamos con las terapias, que era el ocupacional, el fono. El más pequeño, ¿cierto? Claro, que tiene, sí. ¿Cuántos años? 7 años ahora. Tiene 7 pero años. Él fue diagnosticado a los 5. Ok, y después viene... La Agustina, ¿Ya? con el tiempo, ¿Ya? me dicen, ¿y tú le has hecho la 2 a tu hija? Y yo, no, ¿por qué? Porque yo siempre hablaba de la Agustina, que era mañosa para comer, ¿cachai? El ADO2, que es un test que permite... Es un test diagnosticar. donde le hacen preguntas. Yo no lo sé porque yo nunca me lo he hecho, pero le hacen preguntas de alimentación, de sueños. Yo no tengo mucha información. Sí. Y ahí apareció el diagnóstico. Claro, y ahí lo tengo que yo con ese A2 llevarlo a un neurólogo. Sí. Ya, y ahí es como que te dicen las terapias que tiene que realizar, porque no todos son iguales. Ajá. Todos los TEA no son iguales. Sí. Por ejemplo, y ya como revolviendo para atrás,
Yo le hago las 2 a la Agustina y me calza todo, po. Ya. La Agustina es... También tiene esa característica. Sí, selectiva con las comidas, con colores, Ya. obsesiva con My Little Pony de Ya. los 3 años y hasta sí. el momento. Ah, Yo mira, te digo yo la que conozco una obsesión chiquita. que tiene es la emociones. Oh, no, ahora entiendo muchas cosas. Sí, sí, que sí. yo, cuando ella era chica, yo decía pataleta, mañosa. Sí, claro. ¿Me entendí? Uf, qué bueno eso, porque mira, de eso se trata esto. Las crisis, eran crisis, no eran poder- pataletas, eran crisis. De poder compartir con la gente, porque hay muchas mamás que tienen hijos con estas características. Entonces, por eso que las quise invitar para que de Las algún banderas modo, rojas. para que de algún modo nosotros podamos mostrarle a la gente y podamos visibilizar y las mamás entiendan que es una característica que hay que de algún modo tratarlo, ¿cierto? Y que hay diferentes formas de tratarlo. Ya vamos a conversar de las diferentes terapias y eso, pero ya, y viene la Agustina y después tiene el otro, que el el mayor, Nicolás. ¿qué edad tiene? 23. 23 ya, Me perfecto. fue diagnosticado hace poco. Ya. Y ahora entiendo todo. O sea, yo al Nico, con el diagnóstico del más pequeño, yo le decía, hacete la 2-2, tú tienes Sí, autismo. sí. O sea, eres igual a tu hermano. Eres igual. Pero es que antiguamente no se sabía. Claro. No, era mañoso, tú castigabas, Sí. porque yo fui mamá castigadora, Sí, ¿cachai? sí. No sé. Sí, yo porque le embarré. hacen no perder, sabía. claro, a uno al no tener conciencia de qué es lo que tienen los niños, uno pierde la paciencia porque Absolutamente. porque los quiere de una forma regular que la sociedad nos impone Normal. que tiene que, claro, por eso digo de una forma regular porque que es normal. Claro. ¿Te fijas ahí? O sea, mira, yo siempre digo, y esto lo voy a repetir hoy día, siempre digo que el perro tiene, no sé, 200, a lo mejor son 50 veces un olfato más desarrollado que el humano, ¿cierto? Por eso es ocupado para la detección de droga, para la detección de enfermedad y un montón de cosas, el perro. El perro tiene un trastorno, está dentro de un espectro de trastorno porque tiene una supercapacidad olfativa. No, nos parece súper normal, pero sí a los humanos los tenemos que estandarizar en algo que tienen que, si tienen una capacidad mayor, ¿cierto? Entonces tienen un trastorno. Claro. ¿Ya? Entonces esa es como un poco la visión que yo digo, que son niños que tienen súper capacidades. Sí, son más sensibles. ¿Cierto? A Tienen, todo. Me tienen pasa. otra... Ya. Perfecto, mira, conocimos de ti, María Francisca. Preséntate tú y qué relación tienes con este tema también. Bueno, hola, soy María Francisca Araya y mi hijo más chico estaba en el PIE, ya, y está en segundo básico. Y para poder sacarlo del PIE me dicen, tiene que llevarlo al neurólogo para que nos traiga el diagnóstico de que el niño está sano. Sí. Y amablemente... ¿Qué es el PIE? ¿Qué es el PIE? El PIE, el Programa de Integración Escolar. Ya, perfecto. Entonces, a muchas mamás que tienen su hijo en segundo básico le va a hacer mucho clic esto. Entonces, yo lo llevo al neurólogo para que me entreguen un diagnóstico de niño sano, súper culturizado, ¿cierto? Todo normal. Y resulta que el neurólogo, la neuróloga en realidad, lo ve 2 minutos y me dice, no, tiene que tener el A22, que es este examen, este test que le hacen. Y fuimos a una fundación, que no sé si la puedo mencionar. Sí, es una fundación maravillosa que se llama Risetea, que está en la comuna de Buin, que ellos se especializan en el mundo TEA, ¿ya? Entonces ellos tienen, por ejemplo, no sé, desde nutricionista, pasando por neurólogo, fonoaudiólogo y todos los especialistas del mundo, y ellos son una fundación. Entonces fuimos a hacerle este test allá a Buin y fue maravilloso porque entendimos tantas cosas dentro del proceso con mi marido, y lo que a nosotros como papás nos parecía muy particular era que el Hugo giraba todo el día y tiene las pantorrillas ya pero sumamente formadas, unos musculotes en sus pantorrillas porque él gira todo el día. Y claro, bueno, test y nos dicen, no, tiene TEA.
diagnóstico TEA leve. Entonces hoy día nosotros estamos en ese proceso de recién comenzar con las terapias. Pero previo a eso, nosotros como papás, con mi marido y familiarmente, tenemos también otros sobrinos que son TEA. Entonces habíamos integrado este conocimiento de los niños TEA desde hace mucho rato, porque nos sabíamos que tienen una conciencia diferente, son emocionalmente muy agudos, entonces ellos, por ejemplo, tienen un poquito de pena y para ellos es como muy grande, entonces hay que aprender a contener, y si están contentos es como todos estamos contentos. Entonces tenéis que entrar como en sintonía con ellos, porque y aparte que son inagotables. Es como, mamá, corramos. Y yo así como, no, estoy cansada, es domingo, quiero dormir. No, es de un día, ya salió el sol, levantarse. Son las 6:30 de la mañana. Y yo así como, por favor. Entonces realmente son muy inagotables. Y otra cosa que a mí me encanta muchísimo es que él está todo el día así. Me tiene que tocar. El apego conmigo es pero profundo. Entonces su espacio de ¿cómo se llama? Como de tranquilidad es cuando yo llego a la casa después del trabajo y se me esconde aquí. Y se me esconde y ahí él se queda tranquilo de todo el estrés de su día. Sí. Y esa conexión igual es rica, así para que estamos con cosas. Ojalá siempre la tenga. Bueno, tienen que crecer los hijos. Los Sí. apegos a la madre y la madre. Ay, pero es que ¿Quién sí más cambian. les hace? Pero son ricos. Bueno, esa es mi historia. Bueno, y junto con eso empezamos a descubrir otras cosas, porque hoy día, por ejemplo, mi otro hijo, que es el Leonardo, que tiene 12, hoy día también está con psicólogo y también lo mandaron a hacer el test. Y a mi otra hijastra, que es Elizabeth, también la mandaron al neurólogo, también a hacerle el test. Entonces, al final, uno entiende que esto, no sé si será, no soy científica, pero imagino que tiene que haber algo genéticamente que está determinado. Sí. Y bueno, por algo yo también llegué ahí, porque la mamá también hace terapias. Sí. y al final uno logra entender por qué se posiciona en esto, por qué te llegan estos niños. Claro. Al final, porque de verdad que uno mismo se va terapiando con los niños. Sí. Te vas dando cuenta que a lo mejor tú también tenés TEA, pero a mí, en mi infancia... Nunca lo diagnosticaron. Nunca me hicieron un test. Exacto. Bien. Karina. Nuestra la siguiente invitada, que cuéntanos un poco también cuál es tu relación con el tema. Bueno, mi nombre es Karina Acevedo, tengo dos. Una de 14, ¿Qué? ¿Tiene dos qué? hijos. Dos También hijos. con diagnóstico los dos. Oh. Confirmado. Ya. La mayor tiene 14 y el menor tiene 9. ¿Cómo partimos con esto? Mi sobrina, que tiene la misma edad de la Rayo, ella estaba diagnosticada a los 5 años. Y la Rayo tenía una obsesión por proteger a su prima. ¿Cachai? Entonces ellas conectaban a otro nivel. Y ya, ahí empezó el tema. La Rayo es de las personas que no te miran mucho fijo. Entonces yo la fui como condicionando a que cuando me hablara, me mirara, porque se abstraía. Y ella la diagnosticaron con TEL, pero era un TEL que era selectivo. Entonces se comunicaba con quien ella quería comunicarse. Entonces tenía su mundo aparte. Y claro, fue creciendo, del colegio la mandaron al PIE, como dice la Francisca, y del PIE pasó al psicólogo, pasó a la evaluación con fonoaudiólogo, que duró 4 sesiones, y no quiso hablar con la fonoaudióloga, y la pescó la del colegio. Y ahí me dijo, no, sabes que el TEL no es un TEL propiamente tal, sino que ella es selectiva para comunicarse. Entonces tienes que hacer un trabajo de vínculo con ella. Y ahí empezamos a avanzar, la diagnosticaron con TDAH, porque la Rayo, su zona de confort era trepar las rejas, mira. Trepar los árboles. Qué peligroso. Estaba en Chile siendo muy chiquitita y su pasatiempo era que la elevaran, estar arriba. Sí. Eso es lo que le gustaba a ella. Y como dice la Pancha, el tema de la tonificación muscular es totalmente diferente en ellos. Ya. Y ahí fue como, no, es un TDAH y la cuestión.
Nació Germán, ella tenía 5 años, y Germán es al revés. Él te fija la mirada, él siempre te mira fijo. Entonces ahí ya había una cosa rara porque su comunicación como guagua era diferente. Fueron pasando los años, yo en ese tiempo me separé de su papá y todo, y el Germán no se comunicaba, no hablaba, él bailaba, todo era con gestos. Siempre estaba bailando, moviendo los pies. Y los pies tenían un zapateo. Y eso ya era también diferente a todos los otros niños porque cuando él se alteraba, zapateaba más o aleteaba. Entonces, a los 2 años, la psicóloga que ya veía a mi hija lo empezó a evaluar, pero con figuras, porque no había forma de comunicarse con él. Ajá. ¿Cachai? Entonces, ahí empieza el tema de evaluar qué es lo que tiene. Porque el tema de la mirada, la sensibilidad con los alimentos, alérgico alimentario, su crecimiento es a otro ritmo. Entonces, biológicamente es completamente diferente. Le empezaron a hacer evaluaciones y encontraron un trastorno sensorial. Todo lo percibe diferente. Ya, pasó el tiempo, vino la pandemia, se me desconectó del mundo. No, y como dice la Belén, imposible las clases online. No se quedaba quieto, era como los 5 minutos que pescaba y nada más. Empezaron las clases integrativas, pasó por 2 escuelas de lenguaje y el Germán se subía al techo de la escuela. Entonces había que ir a buscarlo. Las profes no podían controlarlo. Pasó el tiempo, entró al colegio, empezaron a hacerle más pruebas y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Sí, tiene toda la pinta de TEA, pero no lo podemos evaluar porque intentaban hacerle helados y era imposible. Entonces ya el 2023, ahí se le pudo hacer helados, recién. Aguantó 40 minutos. Y esa cuestión es súper larga. Sí. Aguantó 40 y lo hizo así, pero sí, súper rápido, súper rápido. Y ahí ya les llamó la atención. Empezaron a dar el puntaje. Bueno, él tiene un TEA nivel 2, moderado, altas capacidades y TDAH. Entonces, como tú dices, no es uno, son varios trastornos. Aparte del lenguaje, que hoy en día está más controlado, pero hay días que retrocede. Pero bien, esa es la parte de él. Hoy en día está con terapia ocupacional, el psicólogo supervisa la terapia ocupacional, no entra con él directo, está con el apoyo del colegio, no está en pie porque académicamente él no tiene ningún problema. De hecho, tira la vara del colegio para arriba. Entonces, por eso también tengo que ver un colegio que realmente él le exija. A raíz de ya todo esto, se le logró hacer helados a la raya porque selectiva no pescaba a nadie. Y también ahora está diagnosticada, también es altas capacidades, también TDAH con hiperactividad, también el tema del autismo, pero ya es un poco más leve. Ahora, también hay otro asunto que tú con esto tienes que registrarlos. Tienes que tomar el tema de la credencial de discapacidad para que ellos tengan acceso a un trato diferente. Porque, no sé si a las chicas les ha pasado que tenés que tirarte al lado en el auto porque vino una crisis y se superó con el mismo movimiento del auto. Entonces, muchas veces te paran los carabineros. Se activó con el... Sí. Ya. O ya venía y reventó, porque como dice la Pancha, cuando tienen contacto contigo, que eres la figura de seguridad, liberan todo lo que contuvieron. Y eso puede ser tanto como una crisis de llanto, una crisis de grito, de movimientos, vómitos, de todo. Entonces ya, me empezó a pasar esta cuestión muy seguida. Y bueno, había que hacer otra evaluación, porque el neurólogo te hace un informe biomédico que donde dice todo lo que él observa con los ADOS, con la terapia ocupacional, con el psicólogo, y luego te piden el IVADEC, que es el que te da el grado de discapacidad que tienen, en cuanto a qué tipo de contención hay que darle. Y ese va variando acorde a la edad. En el caso de la Rayo es altísimo, estoy hablando de un 57%. El del Germán, siendo que tiene un nivel mucho más alto, es de 45%. Entonces, claro, las crisis de la Rayen la desbordan a tal nivel que se desconecta completamente. Se va hacia adentro. El Germán no, pues él explota. Pero a medida que van creciendo, sus requerimientos van siendo diferentes. Entonces, tienes que ir repitiendo el ADOS, tienes que ir repitiendo el IVADEC para ir viendo qué tienes que cubrir ahora, cuál es la prioridad. Sí, sí, perfecto. Mira, cada uno tiene sus propias experiencias, ¿se fijan? Como cada mamá tiene su propia experiencia porque los niños son distintos y en los diferentes hijos también se va dando esta variabilidad, ¿cierto? Que los diferencia uno de otro. Y de qué manera, bueno, hay diferentes, sí, por eso siempre yo hablo del enfoque que le damos a esto, de dónde vamos a mirar las cosas. Entonces, yo creo que como todas las situaciones, como todos los trastornos, las enfermedades tienen
tienen diferentes enfoques. Si lo vamos a mirar desde la psicología, desde la psiquiatría, ¿cierto? Va a tener una forma. Y va a tener un nombre, va a tener una etiqueta, un rótulo, un diagnóstico, ¿cierto? Pero si lo miramos, si vamos a preguntarle a una persona que es más religiosa, ¿cierto? Va a hablar a lo mejor, ¿cierto? Si de demonios, de cosas que hay metidos dentro, ¿ya? Entonces, y no estoy en contra de la religión, ni mucho menos, ni tampoco en contra de la medicina, por el contrario. Pero creo que nosotros no somos solamente un ser físico y lo que la medicina o la ciencia puede entender cómo nos mira y cómo nos rotula. Yo creo que no somos eso. Y de ahí hay de que la medicina tampoco tiene la solución a todas las cosas, ni la explicación al por qué. Y entonces ahí hablábamos un poco del factor genético, ¿cierto? O sea, cómo hay un factor genético que está incidiendo en cómo, en por qué mi hijo es así. Quizás porque todos los hermanos son así, ¿cierto? Y porque el papá o la mamá también tienen esta característica. Entonces, también puede dar a que estos niños nazcan por ese factor genético, ¿cierto? Que lo heredan de sus padres. Pero seremos solamente cosa genética, biológica, un cuerpo físico que tiene esa parte orgánica. Yo creo que no. Es mucho más que eso. Qué pena. Hemos hecho más que eso, ¿cierto? Sí. Bueno, y ese es el enfoque que quizás quisiera compartir muchas veces. Desde la visión de lo que nosotros hacemos, de las terapias complementarias, de las diferentes terapias que hacemos, y de qué manera lo podemos abordar, porque hay mamás que lo quieren abordar con fármaco y todo lo que dice la medicina y la psicología, ¿cierto? Pero hay mamás que quieren apoyar con otras cosas y hablamos de las terapias complementarias o terapias integrativas, ¿cierto? Entonces ahí dentro de eso está la equinoterapia, por ejemplo, el otro día me hablaban. Claro. Mira, una chica que se formó conmigo hace años con esto de la hipnosis y la radiestesia. Y entonces que estaba trabajando en un centro que hacen terapia con caballos, ¿ya? Y me pareció súper lindo porque ya está probado de que produce un montón de efectos positivos en las personas con diferentes tipos de problemas, ¿cierto? Claro. En el equilibrio, en la seguridad, o sea, no solamente en lo motor, sino que también en lo emocional, también, ¿cierto? La seguridad, la confianza, el trabajo en equipo, y un montón de cosas que aporta la equinoterapia. La contención. La contención, que no la hago yo, o sea, yo no hablo de estos temas porque yo me quiero hacer propaganda de algo, porque yo no lo hago, ¿ya? Pero sí tenemos que mencionarlo porque son alternativas, ¿cierto? Que podrían complementar los diferentes métodos que hay de terapia para estos niños. Incluso los no tan niños que también son, que también tienen esta característica. Y los no diagnosticados. Y los no diagnosticados. Entonces, ahora, ¿cuál ha sido otra de las experiencias que tenemos? Nosotros siempre hablamos, yo como terapeuta y como formador en las terapias de hipnosis y regresiones, he ido buscando yo la forma de poder abordar estos temas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la experiencia que hemos tenido? ¿Cómo lo hacemos, cierto? Porque hay que explicar un poco cómo, porque la gente no sabe qué es lo que es la hipnosis, qué son las regresiones, o qué es lo que es entrar en los estados ampliados de la conciencia, ¿cierto? Entrar en estados profundos de la conciencia, estados meditativos, que te permiten entrar en otras dimensiones, en otros aspectos de esto que le llamamos la realidad, ¿cierto? O sea, podemos conectarnos en nuestra historia, en lo que nosotros hemos sido, en lo que le llaman las posibles vidas pasadas, ¿cierto? De personas que yo digo son vidas pasadas, porque he tenido un montón de experiencias, niños pequeños hablando en otro idioma, que no hay cómo ellos nunca estudiaron y cómo pueden tener ese conocimiento. O sea, gente que ha tenido un nivel de educación súper bajo, adultos también, y también quedan hablando en inglés, por ejemplo, y bueno, toda esa experiencia, por eso siempre las voy grabando, las voy filmando, para ir guardando evidencia de lo que vamos hablando, y no que sea una idea bonita, sino que podamos decir, no, aquí están los más de 1000 videos de experiencia que yo tengo
relacionados con este tipo de terapia, ¿ya? Que la pesquisa, ¿cierto? De los casos. ¿Y qué es lo que hemos ido encontrando? Primero, ¿cómo lo vamos abordando? Yo creo que eso es interesante, ¿eh? ¿Cómo abordamos desde la terapia, desde la hipnosis o de estos estados ampliados de la conciencia? En estos estados ampliados de la conciencia ocurre algo que consciente nosotros no podemos hacer. Que nuestro hijo, ¿cierto? O por ejemplo, aquí Karina le puede venir un recuerdo de algo y se pone a llorar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que haría Belén? Belén, Karina, somos tus amigos, estamos aquí contigo, ¿cierto? Eco. Pero Belén, ¿va a poder sentir lo que Karina siente en realidad? Y no porque sea lejano, o sea, porque una mamá que tiene un hijo que está con una crisis de algo, lo va a abrazar, pero no va a sentir lo que el niño siente. O sea, lo va a poder acompañar, contener, darle cariño, pero no va a sentir dentro de ella la pena o la rabia o la desesperación que el niño está sintiendo. Las sensaciones ¿Cierto? que tienen. Claro. Entonces, lo que nosotros logramos hacer con esto de estos estados de la conciencia, que nosotros podemos meternos dentro de otro ser, no importa si tiene o no lazos sanguíneos. O sea, da lo mismo si es la mamá, el papá, el hermano, el vecino, el primo, da igual. Uno se puede meter dentro del otro y puede sentir lo que está somatizando el otro, lo que está sintiendo, lo que siente emocionalmente. Es lo que ponerse en los zapatos del otro, que es una frase, ¿cierto?, que escuchamos, pero en realidad imposible sentir de manera consciente lo que el otro está sintiendo. Aquí sí lo podemos hacer. Entonces, en algún momento se me ocurrió que podíamos utilizarlo en este tipo de terapia. Entonces alguien por ahí, un maestrito que tuve, me dijo, trabaja con los niños con autismo, me dijo. Fue lo único que me dijo. Me dijo, ve, descubre qué es lo que hay ahí dentro. Entonces, me llegó así al otro día me llegó alguien, una persona, con un hijo con el diagnóstico de autista. Y entonces le ofrezco terapia. Le ofrezco terapia y terapia gratis. Le dije, mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo un estudio y que bueno, quizás podría ayudarte, veamos qué podemos lograr con esto. Y entonces la llevé al trance. Y en el trance metí a esta mamá dentro de su hija. Ella no entendía, esto voy a explicar, y seguramente si ella ve este capítulo, más probable es que lo vea, va a reaccionar frente a esto, porque es súper lindo. Ella decía que como estos niños son súper sensibles, ella con su esposo lo que hacían era, con todas las discusiones, las hacían fuera de la casa. Antes de llegar a la casa discutían. En la casa no se discutía nada. Pero resulta que ellos llegaban a la casa y ellos iban entrando, no decían nada, y la niña decía, ya estuvieron peleando. Ya estuvieron peleando. Entonces, ¿pero cómo se enteró si recién venimos abriendo la puerta? ¿Cómo sabe si nos ha visto de lejos? No saben, no escuchó, no vio nada. Entonces hago que esta mamá se meta dentro de la niña, que mire con los ojos de ella, y que sienta lo que ella siente. Y entonces descubrimos algo que yo lo he visto en muchas sesiones, lo he visto también en otras situaciones, cuando nos metimos dentro de los animales. ¿Por qué los perros son bravos? ¿Por qué un perro le ladra a lo lejos a alguien? ¿Y por qué cuando la persona cambia de actitud y le hace cariño y lo llama así con cariño, el perro cambia su forma, su actitud cambia? ¿Qué es lo que ve esta niña que el común no ve? Y lo que esta mamá relata es que los ve a ellos como en una mancha de color translúcida, como dentro de una nube de un color. ¿Qué es lo que es el campo áurico? Porque en los trances uno puede ver el campo áurico, uno puede ver el aura.
de las personas, de los elementos, de los animales, ¿cierto? Y el plasma también, lo que queda, la energía residual que queda de las emociones que las personas están. Entonces en los lugares se puede ver, también en estos estados de la conciencia, uno puede ver de qué energía están cargados los espacios, por ejemplo. Y lo que la niña veía era esto, este campo electromagnético que irradia de nosotros, que cambia de polaridad, que cambia de croma, de color, que cambia de expansión según nuestras emociones. Entonces, es exactamente lo mismo que ven los perros en las personas, a lo lejos. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Pero qué loco no esa vez, sino que repetidamente vivir la misma experiencia. O sea, cada vez que yo hago terapia a mamá, y ahí desarrollé una terapia que le inventé un nombre porque la gente necesita saber. Pues entonces le puse terapia de empatía emocional. TEA, ¿ya? Entonces, terapia de empatía emocional. Que es muy parecido a la terapia que yo le puse un nombre, que a lo mismo siempre digo, la TEAC, terapia de los estados ampliados de la conciencia, ¿cierto? Porque es mucho más que regresiones. O sea, esto no es una regresión lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, metiéndonos dentro de otro. ¿Cómo le llamamos a eso? Entonces le puse terapia de empatía emocional, me pareció un nombre bonito. Siempre digo, da lo mismo, no le podía dar la terapia del Chavo del 8 y da igual, porque lo importante no es el nombre, lo importante es lo que podemos lograr con esto. Y entonces comencé una carrera de empezar a atender mamás con niños con estas características. Y me fui encontrando con cosas que se repetían. Que era esta, yo digo, supercapacidad que tienen los niños, que son supercapacidades diferentes. Auditiva, kinestésica, o sea, son niños que pueden sentir las emociones del otro. Imagínense en el metro o en la micro, lleno de gente en el bus. En el mall. En el mall, lleno de gente. La gente con la angustia que quiere calmar su angustia comprándose algo, ¿cierto? ¿Ah? Que no encuentra la talla y la angustia y todas esas emociones que la gente está subiendo y bajando, ¿cierto? Los problemas que trae de la casa, del trabajo, en fin. Y estos niños percibiendo todas estas emociones y todas estas vibraciones que el común no percibe, pero que estos niños que tienen esta supercapacidad sensorial, ¿cierto? Y también le llaman niños sensoriales, ¿cierto? Tienen como capacidad para poder percibir. Es terrible, imagínense, percibiendo toda la basura del resto, porque no todos están felices. O sea, cuando uno pregunta a alguien, oye, ¿qué es para ti la felicidad? Son momentos. O sea, que la gente, hay momentos en los que está feliz. Y lo más raro es encontrar a alguien que diga como yo soy feliz, aunque esté la embarrada alrededor mío, aunque esté la cagada alrededor mío, da lo mismo. O sea, yo por dentro, en lo que yo he andado, yo he encontrado que el alma tiene 3 emociones. Tiene paz, tiene amor y tiene felicidad. Esas 3 emociones tiene el alma, son propias. Y cuando uno se reencuentra con uno y es capaz de armonizar esas emociones que uno viene trayendo desde niño, que las trae desde otras vidas también, ese campo áurico, ese color que estos niños ven, cambia de color. Y se torna de un color oscuro, cambia al espectro de un color más amarillo, más blanco. Pero el común no anda con el aura así. El común no anda feliz. El común anda angustiado por la plata, porque tiene que pagar cuenta, porque hay una situación por la pareja, porque buscan el amor en los otros. Y como ese otro no le es recíproco en esa intencionalidad, entonces sufren las personas buscando en la idealización de lo que la sociedad nos enseñaba, lo que es el amor, lo que es la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? En ganar plata, en tener poder, en ser conocidos. ¿Cuánta gente hace actividades o tiene sus redes sociales para hacerse conocido? Yo quiero ser famoso. Entonces, a lo mismo la estupidez que hagan, porque su propósito es ser famoso, para hacerse reconocido, porque en el interior qué emociones llevan, ¿se fijan? Entonces, en esta emocionalidad las personas están vibrando, ¿cierto? Y están irradiando una energía
que estos niños son capaces de percibir. Y es atroz. Por eso que hay muchos niños autistas y hay películas por ahí, ¿cierto?, donde salen estos niños con audífonos, con cancelación de ruido, Ah, sí. que es para anular un poco o aplacar un poco. Fíjense, les voy a contar algo. La niña no solamente veía el color de las personas, sino que también percibía las emociones como una vibración. ¿Y cómo yo le digo, descríbeme? Me dice, es como el zumbido de una abeja. Una cosa así. Imagínense en el metro que va lleno de gente, Todo estresado. todo estresado, y todo ese zumbido aquí en la cabeza. Estos niños explotan, o sea, entran en estas crisis que escribía Karina, que entran en estas crisis que no es posible soportar el ambiente, ¿se fijan? Es que para ellos tampoco logran explicarse porque no saben lo que les está pasando. Entonces, claro, como dices tú, dentro de la biología, la parte científica, siempre te va a dar un diagnóstico. De hecho, se ha visto muchas veces que hay niños que les dicen que son esquizofrénicos, que son mal diagnosticados. Qué terrible eso, qué terrible. Yo atiendo un montón de eso, me encanta. Sí. Y que hablen de eso, me encanta, que hablemos de eso. Sí, importante. Invitamos a la gente que necesite. Mira, vamos a hacer algo. Nosotros estamos aquí en Cafetería La Semilla, ¿cierto? Que está dentro de Multiespacio Origen. Multiespacio Origen aloja la cafetería y aloja la OTEC. La OTEC, que la OTEC hace capacitaciones. Y también nosotros damos terapias, ¿cierto? O sea, hay personas, tenemos box de atención de terapias aquí dentro de Multiespacio Origen. Entonces, todo esto lo tenemos unificado para ofrecer este servicio. Y lo que yo hago es dar terapia para mamás. Les regalo esta sesión. Es gratis. No tienen que pagar ni un peso. Y vamos a hacer publicidad a algo que es sin fines de lucro. Que no lo cobramos. Y no solamente yo, hay un montón de gente, de terapeutas que están dispuestos, seguros, a hacerlo. Y si quieren también, esto lo hacemos online. O sea, si están lejos, porque hay gente que nos ve el podcast en Estados Unidos, en Europa, en otros países de Sudamérica, Centroamérica, les digo, lo podemos hacer online, les podemos ayudar online. Así que la invitación que háblenme, porque les pondremos en contacto, me pondré yo en contacto o alguien del equipo y le regalaremos esas sesiones para esos suspicaces que creen que todo esto es plata y que todo esto tiene un fin económico. Hacemos muchas cosas gratis, sobre todo para personas que tienen enfermedades terminales, para personas que el sistema le ha comido toda la plata tratando de darle solución y ya no tienen. Nosotros en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer. Así que la gente que nos ve, que está viendo el podcast y que tiene o que conoce a alguien, ¿cierto? O que tiene un hijo que acuda a nosotros, si le interesa abordarlo y ayudarse desde este punto de vista, visualizarlo desde lo que nosotros hacemos, estamos dispuestos, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Completamente. Entonces, porque María Francisca es terapeuta, Karina también, ella hace terapia, y hay todo un equipo de gente que llevamos más de 10 años haciendo terapia, formando personas que tienen la capacidad como para poder ayudar a otros en este tipo de situaciones. Así que no duden en escribirnos, no importa que no nos pongan like, porque tampoco lo hacemos por los likes esta cuestión. No, que se acerquen, que pregunten, Sí. porque finalmente a lo mejor el TEA es un diagnóstico, pero también hay que pensar que estos niños, ¿cierto? Después van a ser adultos. Ajá. Y Exacto. tienen que ser... Van a ser delincuentes como tú. Ay, no. No vamos a hablar de delitos porque no puedo hablar de mi enemigo número uno. Pero, sin embargo, los niños tienen que ser adultos finalmente. Sí. Y a veces tú como mamá no vayas a estar ahí. Sí, claro. Entonces, Exacto. ¿cómo ellos se van a O lograr? no van a estar para toda la vida para ellos. Obvio, entonces... ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo lo ayudamos? Ellos tienen que hoy día aprender a conocerse desde chiquititos con el fin de que ellos puedan superarse y que puedan
tener una estabilidad emocional, porque ellos, por ejemplo, como dices tú, ellos sienten vibraciones, ven colores, escuchan sensaciones, y muchas veces ellos, como tienen estas capacidades, que lo más maravilloso es que su razonante a lo mejor lo tienen un poco dormido, a veces son súper hábiles. Depende del grado. Depende del grado, Claro. Sí. porque no todos son, aquí no hay un estándar. Son todos diferentes. Entonces, hay algunos que, pues, que perciben, por ejemplo, mamá, ¿por qué la señora que está al lado tuyo tiene un delantal antiguo? Exacto. Y tú decís que al lado mío no hay nadie. Entonces, claro, ellos también tienen otra percepción de la realidad, porque también ven el mundo de manera diferente. de manera diferente, y también ven, me ha pasado mucho. Ven cosas que el común no ve. Exacto. Se sí, comunican de una mi manera hijo, diferente. Por ejemplo, el Leo y el Hugo ven fantasmas, Ujú. ¿cachai? Entre comillas, Entre fantasmas. comillas. Exacto. Ven energías que no son de este plano, Del plano material. del plano material, Sí, claro. claro. Entonces, y ahí uno empieza a decir, El- chuta, por eso, no sé, en la noche me tiraron las patas. Exacto. Por eso me están tirando el pelo. Y ahí uno yo como terapeuta empiezo a entender que ellos son como mis secretarios, po, porque ellos ven, entonces yo canalizo. ¿Te fijáis? Entonces, y al final es un conjunto. Y es súper raro porque hay personas que nos conocen y nos dicen que somos los Warren, los cazadores de fantasmas. Vamos a hacer un capítulo. Mira, tengo varios niños que yo he atendido y de hecho tengo algunos videos. Le he puesto entrenando una medium, ¿ya? O sea, cómo tengo un montón de personas que llegan a terapia porque ven seres, Entonces, vamos a hacer un capítulo con niños que tengan esta característica. Qué entretenido, mira, me dieron una idea. Sí, sigue contando. Bueno, el tema es que estos pequeños, como te digo, tienen estas capacidades, y el día de mañana van a ser adultos. El día de mañana que no les dé susto. Pues yo cuando chica veía... Naturalizar. Claro, integrarlo. porque al final esa es su realidad. ¿Te fijáis? Esa es la verdad de ellos. Sí. Y que obviamente es muy equidistante a nuestra realidad. Sí. Porque nosotros venimos de una sociedad mucho más marcada, mucho más encuadrada y con muchos traumas. Y que nadie nos ayudó. Porque de verdad que uno yo cuando chica escuchaba cosas también, veía cosas en mi casa y yo era la loca. Era la loca, la mentirosa y un montón de cosas más, Sí. que después con el tiempo tuve que aprender a integrar en O el mí. amigo imaginario. Claro. Y tuve que pasar, el Michel sabe que tuve que pasar por varias terapias Wow. Para poder entender. para poder entender todo esto. Sí. ¿Te fijáis? Bueno, es curioso me gusta a mí que me llegue gente así, porque en realidad yo ya lo entiendo, ya sé de qué se trata, y le abrimos las puertas a las personas para que vengan, porque siempre digo, desde cierta área, por ejemplo, desde la medicina, alguien que ve seres es un esquizofrénico, o tiene delirio, o tiene algún tipo de trastorno. Las voces ¿Cierto? y todo eso. Exacto. Te lo Entonces, encasillan. pues desde la medicina no existen los medium. ¿Ya? Entonces, pero hasta que al médico le digan, oiga, está su mamá al lado y tiene tales características, dice que se llama tanto, que murió de tal cosa, y ahí el médico dice, lo podría aceptar, pero ya no podría hacer un diagnóstico, esta persona es medium. ¿Te fijas? Claro. Porque por dentro de la medicina no existe ese diagnóstico de medium. Claro. Pero sí existe el diagnóstico de trastorno, ¿te Claro. fijas? De trastorno. Y eso creo que injusto, por decirlo de algún modo. Bueno, hoy día, por ejemplo, ya dejó de ser trastorno del Sí, es espectro. una condición. Es una condición. Sí, ahora es SEA. Es SEA. Entonces creo que estamos dando un gran paso, creo yo, porque de verdad que, bueno, el trastorno dentro de la psicología es algo que no está enmarcado dentro de lo que es normal, quizás, no sé, no soy psicóloga, pero de verdad que cualquier cosa extraña fuera porque ellos trabajan desde la conducta.
Sí. Entonces, desde la conducta, pucha, uno, ¿por qué moví el pie? ¿Por qué hacía esto? Porque entonces es de verdad es muy regulatorio y todo es muy limitante. Y finalmente cuando tú pones el límite, no ves más allá de tu nariz. Los límites. Límite. Bueno, eso es otra cosa que me ha tocado ver en muchos niños que son capaces de ver muertos. ¿Ya? Como, ¿por qué la señora del lado está con un delantal antiguo? O sea, porque, Claro. ¿qué es lo que está viendo? O mamá, mira ese auto. ¿Por qué esa señora está ahí y me está mirando? ¿Te fijas? Entonces, claro. Sexto sentido. Sí, de tipo. Entonces, sí, también otros seres. O sea, por ahí atendí, tengo unos dibujos. Voy a preguntar si me autorizan a mostrarlo en algún momento. Pero tengo unos dibujos por ahí. Una niña me dibujó unas personas con un solo ojo aquí en el centro. ¿Ya? El con gato que te dibuja la raya. Y entonces claro, desde cierta visión, ¿qué es lo que van a decir? Imaginería, no, se lo está imaginando, se lo está creando, como que si no existieran, como que solo lo que es material y lo que nosotros conocemos por normal es lo que existe, ¿ya? Y entonces todo lo que no es medible, cuantificable, no existe, ¿ya? Sobre todo para la ciencia. Entonces ahí yo digo, por ahí alguien, a mí me encanta que llegue gente así, porque me gusta darle ejemplo. Le digo, ya, le dije a una versión, pégate un rollazo contra la pared. Po. Me dijo, ¿pero es que me va a doler? Y yo le digo, pero ¿y cómo voy a saber cómo puedes tú decir de que te va a doler? ¿Qué magnitud tiene, con qué instrumento podemos medir el dolor? ¿De qué color es el dolor? ¿Cómo puedo saber si es grande, es chico el dolor? ¿Existe o no existe el dolor? ¿Me podís tú mostrar hacerme visual el dolor? No, entonces no existe, pégatele. Entonces, te fijas, hay un montón de cosas que no son medibles, no son cuantificables. O sea, la angustia, por ejemplo. Claro. ¿Con qué instrumento podemos medir la angustia? Con los grados de alcohol. Tú que eres alcohólica. Pero, ¿se fijan? O sea, que hay un montón de cosas que nosotros no visualizamos. O sea, como algo más simple. Yo le digo, mira, tú vas a la playa o a la piscina o a un lugar abierto y te expones al sol. ¿Qué es lo que utiliza? Bueno, generalmente me pongo un bloqueador solar para no hacerme daño, para que no me dañe la piel. Y yo le digo, ¿por qué un bloqueador solar? No, para bloquear los rayos UV, porque hacen daño. Y yo le digo, ¿y tú has visto alguna vez un rayo UV? No lo he visto, pero sé que existe. Claro, quizás hay un instrumento para poder medir la radiación ultravioleta, ¿cierto? Claro. Pero ¿la hemos visto? No, claro. Pero es que el dicho dice, ver para creer. Santo Tomás. ¿Se fijan? Entonces, ojo con lo con lo que nosotros le llamamos realidad, Claro. con lo que es real, con lo que nos dice un niño con autismo o con Asperger o con un diagnóstico de esquizofrenia, o una persona adulta también, porque hay personas que tienen que vivir en el silencio. ¿Por qué? Porque la sociedad no acepta lo que es su realidad. Entonces son personas que viven calladas, que no se comunican, que no tienen... Si no tienen si su entorno no le da la confianza para poder escucharlo siquiera, están rechazados y tienen que mutilarse. Claro. Ajá, tienen que mutearse o tienen que invisibilizarse. Ajá, sobre todo cuando están viendo cosas que el común no ve. Claro. Siempre lo cuento yo, el más grande de nosotros, estábamos en la mesa, estábamos conversando y él hacía así. Miraba para atrás. Así, como que se acomodaba la ropa y miraba para atrás. Claro, porque veía cosas, pero nosotros en ese entonces no teníamos la suficiente evolución, ¿cierto? La suficiente conciencia como para poder saber qué era lo que estaba viendo y escucharlo
y escuchar su relato dándole la veracidad a lo que él estaba diciendo. Peor aún, nos reíamos. O sea, lo digo hoy día con vergüenza, pero ni tanto, porque en realidad tiene que ver con la conciencia. Como no era consciente hasta ese momento de la realidad, de la existencia como era, o sea que en esta existencia no solo existimos los seres que somos físicos, materiales. Si no tengo la conciencia de eso, entonces ¿qué culpa tengo de haberme reído de algo que yo no conocía? Es la ignorancia, o sea, ¿y por qué tenía que saberlo todo hasta ese momento? Ahora, con el tiempo, he visto otras cosas y se me han ido desarrollando ciertas capacidades que hasta ese entonces no tenía, que es lo mismo que tienen ellos. ¿Te fijas? O sea, hoy día puedo canalizar y muchas veces que me ocurre, no es porque me siento canalizar y voy a cobrar por esta canalización, no. Es porque me veo envuelto en situaciones donde me empiezan a hablar, empiezo a sentir que me hablan y entonces, mire, ¿sabe qué? Hay una persona que tiene, y cuelgo mi mirada, digo, mira, tiene tales características, porque no estoy mirando para allá, sino que estoy calmando mi mente y estoy sintiendo, es como un pensamiento que me llega y le digo, mira, es una persona que está con tal ropa, está con un jeans, con una camisa blanca, una cerveza grande, y dice, ándate, y le digo las palabras que él están transmitiendo, y a veces con grosería, y yo le digo, yo no quiero decirle esto. Entonces, así me dice, es mi hermano, él me hablaba así, muerto. Wow. Entonces, ya, y ahí ya, entonces yo digo, sí, entonces es lo que me está llegando y empiezo a transmitir lo que me está fluyendo, ya, eso es lo que son las típicas situaciones de un medium, que es un medio entre este plano material y este otro plano intangible, ¿ya? Por ahí también estaba en otra situación y le digo, mira, sí, hay un ser en tu casa, porque la persona le habían dicho que habían seres y dice, yo no estoy loca, y me dijeron que me bañara con unas sales, me pasaron unas sales con unas flores. Pero yo sé que esa no es la solución, porque la persona sigue estando ahí, yo lo siento, entonces no quiero llegar a mi casa. Entonces yo le digo, mira, yo primera vez que veía a la persona, entonces le digo, mira, me llega el número 4 y sueños. Dice que lo ha soñado 4 veces y lo ha soñado de esta forma, con esta ropa. Y digo yo, ¿cómo voy a saber yo el sueño de alguien que vengo recién conociendo? Y entonces empiezo a transmitir todo lo que me está transmitiendo este personaje que está en un plano no material, y empiezo a transmitir la información. Eso me empezó a ocurrir como a los 40 años más o menos, me empezó a ocurrir. Tengo 49. Recién, pero eso a mí. Mi hija tiene 22 y empezó como a los 8 años con esta situación. Empezó a ver muertos en su pieza, le apagaba la luz y aparecían los muertos. Hoy día tiene 22 y hoy día ya con la ayuda de nosotros ya ella lo tiene más naturalizado. Y ella, si hay alguien que está al lado, ya aprendió que ella cómo lo tiene que hacer. Le dice, ¿cómo está usted? Pero... Le dice, mire, lo que pasa es que hay una persona que me habla que está al lado suyo. Ya lo habla nomás. Ya sabe que tiene que entregar el mensaje, que no pasa nada. Porque también le entregamos la confianza para que ella pueda hablar. Claro. Que no la van a tratar. Y la van a tratar de loca, entonces se calla la boca y se da media vuelta y no sigue transmitiendo más. Pero las veces que lo ha hecho... son sus familiares de la persona que viene recién viendo y lleva el mensaje y le dice, mire, murió de esto y le quiere decir esto y le quiere decir esto otro, ¿cierto? Le quiere decir algo que está escuchando. Y entonces se produce esa comunicación que es lo que permite el medium, ¿cierto? Que para eso la mayoría de las personas no han estudiado nada en relación con esto. Yo tampoco lo enseño. Sí enseño técnicas para poder calmar la mente y para poder canalizar. Pero no tenemos ningún curso de medium, porque eso tiene que ver con características que trae el alma ya incluso ganadas de otras vidas. Con tu evolución. Sí. Con la evolución álmica. Y acabas de mencionar algo súper importante. Tú lo estás hablando de tu experiencia como papá. Sí. Cuando estamos desarrollando las terapias complementarias, que de hecho con la Pancha hemos pasado por tu sillón. Y por eso lo podemos decir. Es súper importante que nosotros como papá, para poder darle la contención, el apoyo y todos estos niños, nos trabajemos
internamente. Nosotros mismos. Exactamente. Y que es la única manera. Es la única manera. Una, como lo mencionaste antes, captar cuál es la sensación es súper importante para ver qué es lo que está pasando con ellos, porque ellos te dicen, el ruido te molesta, pero ¿qué ruido? Ese Porque tú no lo zumbido. sientes. ¿El ruido de Exacto. qué? Ese Pero zumbido. explícame el ruido, es así. Lo mismo. con el Exacto. Gaspar. Exacto. Y puede ser... Gaspar no lo escucho. Puede ser Pero la- ese no puedo dormir, me molesta. Y ojo, que puede ser hasta el ruido de tus emociones que estás Exacto. percibiendo. ¿Te fijas? A mí me Qué pasa loco. mucho, me pasa mucho cuando los chiquillos me dicen, mamá, estoy enojada. Le digo, ¿por qué? Porque tu onda expansiva nos dice que estás enojada. Y La es como, vibra. ¿por qué? Porque es muy fuerte, me Sí, dice, claro. ¿cachai? Entonces, y tú decís, ¿cómo crees tanto? Sienten esta cuestión, Claro. ¿cachai? Sí. O que ven algo, o mamá, ¿sabéis qué? No sé cómo decírtelo, pero hay alguien ahí. ¿Cachai? Y claro, si tú no lo trabajas, si tú no lo aceptas, si tú Sí. no No lo logras crees. tener el control de No se tus lo validas, emociones no se lo validas. para poder entenderlas de ellos y poder contenerlas, no vaya a avanzar. No. Te vas a quedar ahí estancado y no vaya a poder trabajar con ellos más allá de eso, más allá de lo que te dice el psicólogo, el neurólogo y todo lo demás. Entonces te vas dando cuenta que el niño grita y el grito del niño tiene un efecto en ti. Sí. Y Sí, eso, trabájalo para poder contener ese grito, porque a ti te va a irritar. Ah, claro. Mira, qué bonito, ¿no? Como la experiencia como nos va dando un poco razones de que cómo actúan los niños y como que, oh, en realidad nunca pensé que podía haber sido yo misma que estaba enojada y que mi hijo Sí, me está sí, percibiendo porque de tal son una manera. esponja, ¿te fijas? son una esponja. Claro, entonces Sienten todo. perciben cosas. Sí, a mí me pasa con el Gaspar cuando nos vamos a acostar. ¿Ya? En silencio, tranquilo, y él empieza. Ese ruido me molesta. El zzz. Entonces me hizo como, oh, Sí. chuta. Y también he aprendido, bueno, que yo me estoy terapiando, me ha hecho muy bien y he podido entender mucho a mi pulga. Porque antes, de verdad, ¿Quién es tu pulga? La que te... la hago. A tu hija, ya. Sí. Ya. Porque la gente Hago. no sabe, yo sé quién es tu pulga. Pero... Sí, la hago. Peleaba mucho con ella. Ya. Porque mismos carácter, no la entendía. Entonces, y ahora cuando ya la veo media irritada, porque yo la siento cuando está enojada, ella me dice, no me pasa nada, no me pasa nada. Y cuando ella explota, yo lo que hago, la abrazo, la contengo. No, sale, y me echa. Y hasta que ella baja y ahí podemos conversar. Porque sufren de frustración. Y es terrible. Porque tú la retas y más se frustran y más se frustran. Oye, y no se acaba. Exacto. Y terminamos peleando las dos y todo mal, y el hermano mal, y todo mal. Entonces, a través del amor, de entenderla, conversar, buena comunicación, me ha traído buenos Oye, resultados. mira, dijiste algo bien importante y que yo nunca lo había... No lo había pensado yo y lo empecé a implementar. Hay una chica que tiene, dentro de la comunidad que tenemos, hay una chica que tiene un hijo también con autismo y empezó ella a elaborar unas mantas de peso, de compresión. Sí, también lo he escuchado. Manta de compresión. Y ella elabora esto y elabora incluso unos columpios también. Sí. Ah, y a mí no me resultan, porque si hiperventila mal, Gaspar. Ya. No, Es acá que lo no calma. todos los niños- Sensorial. Lo pero- calma. Pero, Gira, no, gira, pero gira. no todos son No, iguales, no. ¿te fijáis? No todos los niños son iguales. Entonces, pero sí, entonces, pero yo, en el centro médico, para los niños, cuando se llegan niños a dental, les ponemos las mantas. Y entonces ¿Son pesadas? Sí, son maravillosas. Las hacen con semilla y yo con las cuarzo. mías yo le pedí para Josefa, para mi hija y para la consulta, para atención de niños, para terapia y todo eso, con cuarzo, porque ahí está la propiedad del cuarzo, el mineral, Buena. que absorbe la Son energía. poderosos Claro. los cuarzos. Y tiene, Sí. claro, que tiene una cuestión energética, ¿te fijáis? A su vez el peso que genera, entonces tiene como doble función, está haciendo dos funciones a la vez y ayudan bastante. Entonces, Súper. también, ¿cómo? Te ayudo sensorial, algo por ahí se llama, lo vamos a escribir por ahí el dato en la página, o sea, cuando Sí. cuando hablemos, cuando editemos el video del podcast, vamos a poner ahí el link de ella para que la busquen, porque no está eso en el mercado, no hay, son pocas las personas que lo elaboran. Son poco y no tienen las condiciones de lo que ella produce, que es diferente. Además que, claro, porque ella hace, por ejemplo, estas mantas, la hace
en conjunto con una persona que es terapeuta ocupacional. Entonces tienen una relación en cuanto a peso, estatura, talla. Y de acuerdo a eso elaboran una manta personalizada para la persona que la va a ocupar, el niño o el adulto, el que sea. Fantástico, yo no encontré una idea genial. Le mandamos, son de excelente calidad, una cuestión que yo la miré así desde el bolso, súper pro. Sí. ¿Qué hacen? Que la Rayo lo ha ocupado en tu consulta. Ah, ¿verdad? Como Sí. en las 2 últimas intervenciones lo Ya, ocupó. perfecto, funciona y son espectaculares. Entonces, vale la alegría compartir estos datos de gente que está, ahora que estamos hablando de este tema, ¿cierto? Porque hay gente que las necesita y no sabe dónde adquirirlas. Entonces, les vamos a publicar ahí el dato de Carla, que es la que fabrica. Ella es de La Serena, ella originalmente era de Santiago, se fue a La Serena y de allá manda para todo Chile. Así Buenísimo. que sí, hoy día con los couriers, ¿cierto? Que uno vende algo y vende un lápiz, lo vende para Arica o para Antofagasta, para donde sea, y el lápiz llega igual. Claro. Así que las mantas y todos los artículos que ella vende lo hace así. Te ¿Ya? ayudo sensorial, creo que. Te ayudo sensorial, sí. Creo. Ahí lo vamos a buscar. Sí, anda súper bien. Mira, qué bueno. Me encantó el capítulo de hoy, me encantó. Sí, ¿cómo se sintieron? Bien, Bien. cómoda. Sí, venía un poco ansiosa al comienzo de las que No. ustedes que no habían participado, ¿no? Del tema no, solamente el tema de la luz, que bueno, como dice la Pancha, después uno empieza a cachar que también tiene varias condiciones de los niños y no por Sí. nada llegaron. Sí. Pero no, bien. A mí Qué me bueno. gustó porque me resuena, es lo mismo. Sí, Sí, claro. llegamos a lo mismo. Y que no era claro, los siempre. síntomas son los mismos. Sí. Yo siempre cuando yo me hice la regresión contigo te dije que era una raza nueva. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Y que que era una hay raza nueva. muchos más. Qué bueno, mira, invitamos a todo el mundo entonces también que se suscriba al canal, que para que vea, ¿cierto? Los próximos capítulos. Siempre estamos hablando de temas interesantes. Por ahí hay mucha gente expectante esperando este capítulo. Profesores, ¿cachai? Gente que trabaja en la educación, en psicólogos, que quieren tener una visión distinta de lo que es los niños con autismo, los niños Asperger o los niños con diagnóstico de esquizofrenia, ¿cierto? Porque, claro. La bipolaridad también. La bipolaridad, los trastornos de todo tipo. Entonces, siempre hay otra visión, otra forma de mirar a la sociedad, de mirarnos a nosotros mismos, los humanos, que no somos solamente lo que nos han dicho, sino que hay un mundo más y que se puede mirar con los ojos del alma, que tienen una visión mucho remota, mucho más amplia que los ojos físicos, que ven súper limitados, ven solamente lo material y lo energético. No hay caso, no hay forma de que podamos mirar los cables de la electricidad, mirar y los miramos y no sabemos cuál tiene corriente y cuál no tiene corriente. Exacto. Nuestros ojos físicos no son capaces de ver eso. Y la corriente puede estar existiendo, pero no lo vemos. Entonces tenemos que abrirnos a que hay cosas que nuestros ojos físicos no son capaces de ver, pero que sí son parte de nuestra realidad y del día a día. Así que ya, pues, le doy las gracias por haber participado hoy día. Gracias por la invitación. Y estamos Muchas gracias. Compartiendo Gracias. quizás otro momento. A esperar el de los niños. En otro tema. ¡Oh! El de los Espera, niños. el de los Sí, niños. bueno, sí, Sí. claro. El de los niños medium o el de los niños autistas o Asperger también con el diagnóstico. Para poder compartir desde su experiencia, ¿cierto? Lo que ellos ven, lo que ellos sienten, ¿Cómo perciben el mundo? cómo Sí. perciben el mundo. Qué bueno. Muy que- diferente. Hicimos ya uno con los niños y sus emociones. Claro. Ahora nos falta el con los niños con estos diagnósticos para ver cómo ellos ven la realidad desde su punto de vista. ¿Les parece? Súper. 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 Qué bueno, nos estamos viendo en otro próximo capítulo de el podcast de Multiespacio Origen y el despertar de la conciencia. Adiós. Chao. Adiós.